Bienvenidos, hermanos míos. Gracias a Dios por tenerlos con nosotros, haciendo parte de este programa para líderes. Es gratificante poder entender cada vez mejor nuestro liderazgo, poder ubicarnos ministerialmente de manera más objetiva y actuar con más sentido de consecuencia, porque es que no es hacer cosas por hacerlas y no es simplemente una actividad religiosa. Esto es un programa de Dios y los programas de Dios demandan discernimiento, demandan entendimiento. Por tanto, en los programas de Dios, nosotros terminamos comprometiéndonos enormemente con lo que objetivamente Dios nos pide. A veces esa acción loca religiosa es más el daño que se produce a la obra de Dios que la bendición. Por eso los líderes nuestros deben ser personas cada vez más conscientes de lo que Dios en especial nos está demandando. Vamos a introducir esta reunión con la lectura de un texto y voy a hacerlo en el texto de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18 en adelante. Primera a los Corintios 1, 18. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre nuestro, te pedimos que nos dirijas en esta actividad espiritual. Coloco en tu presencia a todos los líderes de mi iglesia que están en un plan de interés especial por la edificación y la formación de sus vidas. Te pido que extiendas sobre ellos tu gracia, los guardes, los orientes, los sostengas, les llenes el corazón con tus
verdades, con tus razones, y Señor, los hagas victoriosos en todas las condiciones de la vida donde se necesita tu intervención para que ellos puedan salir adelante. Dirige esta reflexión, Señor, este tiempo de estudio, y ayúdanos a sacar las mejores conclusiones que podamos sacar para el bienestar de nuestro trabajo, de cada ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Vamos a cantar una canción. Iniciamos entonces a ese ambiente de introducción al plan devocional y lo vamos a hacer expresando la letra cantada de esta canción espiritual como una especie de apertura nuestra hacia el propósito de Él, el plan de revelación que Él tiene para nosotros en esta enseñanza de líderes. En la quietud de la noche. Le clamé, mis temores declaré frente al mundo tan violento y cruel, y en su amor me dio gran consolación y su paz en la quietud de la noche. El Señor me mostró cuánto era preciso vivir y servir en el medio en que me encuentro aquí, y enseñar todo aquello que me dio en su amor en la quietud de la noche. El Señor, cargado de pesar por el multiforme afán que la vida te comprometió, a Jesús pedirás en oración libertad en la quietud de la noche. Al Señor cadenas y grillos tendrán que caer, volarás por las nuevas alas que Él te da, y dirás en tu canto gratitud, yo te doy en la quietud de la noche, Señor. Le clamé, mis temores declaré frente al mundo tan violento y cruel, y en su amor me dio gran consolación y su paz en la quietud de la noche. El Señor cuánto era preciso vivir y servir en el medio en que me encuentro aquí, y enseñar todo
Si tú estás hoy cargado de pesar por el multiforme afán que la vida te comprometió, a Jesús pedirás en oración libertad en la quietud de la noche al Señor. Tus cadenas y grillos tendrán que caer, volarás por las nuevas alas que Él te da, y dirás en tu canto gratitud: yo te doy en la quietud de la noche, Señor. Tus cadenas y grillos tendrán que caer, volarás con las nuevas alas que Él te da, y dirás en tu canto gratitud: yo te doy en la quietud de la noche, Señor. Bien, mis hermanos, lo que vamos a analizar hoy es lo relacionado con este texto de Primera a los Corintios 1:18 hasta 2:5, ¿ya? Agregada a la lectura a que hicimos ahora, las ideas de la actitud ministerial de Pablo, ¿ya? Fíjense que después de decir todo lo que dice, él les explica a los corintios por qué él manejó el trabajo con ellos, tomó las posturas que tomó cuando llegó a ellos a predicarles el Evangelio. Y yo creo que a nosotros nos puede servir de guía esto para entender cómo debemos acercarnos a la gente que nosotros esperamos conozcan de Dios y acepten los presupuestos del Evangelio. Dice, así que hermanos, teniendo en cuenta lo que hemos leído, dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, fíjense que no dice para darles el anuncio de un argumento religioso, sino declararles a ustedes lo que Dios, de lo que de Dios se puede dar testimonio. Por tanto, Pablo se coloca como testigo, no como un simple informador, sino como alguien que lleva una claridad existencial de lo que tiene que ver con las verdades de Dios, con el programa de Dios, con el presupuesto de Dios. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, oigan bien, ni excelencia de palabras o de sabiduría. Dentro del presupuesto de la necesidad de los corintios, él entendía que meterlos por esos planos de la discusión, de elaboración de pensamientos alrededor de la filosofía, alrededor de los argumentos
intelectuales vigentes de la época, eso no iba a servir para nada porque eso era el gusto de ellos y para lo único que podía servir es para distraerlos y sacarlos de la preocupación central que debía ser su propia salvación. Fíjense que son estrategias, pensando en que a cierta comunidad usted le toca cierta fibra y por allí se le van, por allí se desvían, por allí se desconcentran, se desorientan, y el propósito de su trabajo espiritual no es abrirles puertas para que se escapen por cualquier ruta evasiva, sino es meterlos, es circunscribirlos, es encerrarlos en espacios concretos para que la salvación se vuelva una experiencia auténtica. Y dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Noten que cuando dice me propuse, quiere decir que él tenía libertad para manejar otras cosas. Él tenía habilidades para meterse por otros territorios. Pero ¿qué escogió? Una cosa que decidió y se sometió a esa decisión de una manera disciplinada, de modo que él mismo se puso atento a no encontrarse de pronto desviado de esa disposición, porque lo que él quería era la decisión de los corintios en función de su necesidad de salvación y no dedicarse a cultivarlos a ellos en un interés social religioso, pero que nada tenía que ver con su necesidad espiritual. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, me propuse mostrarles a ustedes el lado más limitado y pobre de Jesús. La condición más afectada de Jesús, como la condición que niega las virtudes del héroe. Fíjense ustedes, yo no quise colocarlos a ustedes frente a un Cristo que estuviera a las alturas de las personalidades gloriosas de su tradición cultural, la de los griegos. Yo no quise mostrarles a un Jesús grandioso, poderoso, sublime. No, les quise mostrar al Jesús que desde su limitación extrema nos ha salvado. Gloria a Dios. Fíjese que es un camino de salvación que contradice la cultura, que contradice el mundo social en el que se movían los corintios. ¿Ya? Y de hecho eso tiene mucho que ver con condiciones del mundo presente nuestro. ¿Ya? Porque uno se tiene que hacer preguntas hacia dónde está moviendo las personas que están necesitando la salvación de Dios y qué es lo que está tratando de tocar en ellos, de despertar en ellos, y es entender que conducirlos hacia la auténtica pobreza de la realidad humana y descubrirles que desde esa pobreza, desde esa insuficiencia, es que Dios se dispone a salvarlos, demostrándole que su necesidad de salvación no tiene que ver con conquista de grandes cosas, sino con abrirle la puerta a lo verdaderamente grande que no se parece a nada, en nada a lo que es grande según el mundo. ¿Ve? Fíjese que eso es ser eficaz. Llegar al punto central de la necesidad. Ya no es
divagación como sobándole la espalda a los corintios. No es ese tipo de mensaje para decirles es que si ustedes han conseguido cosas tan grandes en Dios que se reveló en Cristo, lo que ustedes van a recibir es mucho más, que es el mensaje actual, el argumento evangélico. Usted va a progresar, usted va a ser más poderoso, usted va a alcanzar metas enormes. Y si nos vamos a meter a esas comunidades donde los líderes se dedican a profetizar las cosas soñadas por la gente, ¿usted se imagina dónde llegaríamos dónde se hubiera llegado si Pablo hubiera hecho ese ejercicio con los corintios? No, Pablo no divagó. Pablo fue a la médula de su necesidad y desde allí los tocó y desde allí los afectó. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Debilidad, ¿qué quiere decir? Como que yo no soy tan grande, tan fuerte, tan importante, como que yo soy un ser humano común y corriente, no están frente a un superhombre, ustedes están frente a un ser humano rodeado de limitaciones y de condiciones en las que nada hay en él que presagie grandeza, porque desde aquí es que necesito que ustedes se vean, porque necesito que ustedes depongan su idea de grandeza y se descubran tan cuitados, tan necesitados, que Dios tenga la posibilidad de extenderles la mano porque se reconocen perdidos. Y por eso estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, es decir, con respeto a mis principios, con respeto a mi fe, con una actitud de vida moral digna, actuando con cuidado de no dar una imagen distorsionada de la grandeza de Dios, del celo de Dios, de la santidad del pueblo de Dios. Con mucho temor y temblor, es como respeto a eso que tiene que ver con su compromiso delante de Dios. Y ni mi palabra, es decir, mi conversación con ustedes, mi diálogo, mi consejo, ni mi predicación, ya mi exposición, ya mi proclamación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, voy a leerlo así para que lo entiendan bien, con demostración de vida y de poder. Piensen ustedes, demostración de vida, es decir, demostración vivencial, demostración existencial y de poder. Porque cuando dice demostración del Espíritu, todo el mundo está pensando en milagros, en cosas especiales que Pablo hacía, y realmente Pablo no está metiéndose a la iglesia, a la gente de la comunidad de Corinto desde ese territorio, sino que Pablo se está metiendo a través de el convencimiento que quiere hacer en ellos, mostrando la evidencia de la realidad de su mensaje en las condiciones de su propia vida,
Y esa es demostración del Espíritu. ¿Ya? Esa es demostración del Espíritu. Y fíjese que está refiriendo al Espíritu de Dios. ¿Cómo demuestro la realidad del Espíritu de Dios en mi trabajo? A través de mi actitud de vida, porque espíritu es vida. Espíritu es compromiso existencial. ¿Ya? Entonces, no es mi elocuencia, no son mis ideas, no son mis bonitos argumentos, es mi vida. Y desde mi vida, el poder de Dios, las posibilidades del poder de Dios. Esa idea del poder es el complemento de la vida. Allí es cuando se expresan las obras de Dios, las manifestaciones milagrosas del Señor. Porque hay que distinguir espíritu, en este caso, espíritu y poder. Fíjese que en Hechos 10:38 está esa idea expresada con los términos semejantes. Respecto de Jesús de Nazaret, más o menos es lo que dice el texto. Cómo Dios lo ungió con Espíritu Santo y con poder. ¿Ya? Con Espíritu Santo y con poder. Entonces yo digo, siempre mi inquietud, algún tiempo atrás, era preguntarme, ¿y para qué tiene que decir Espíritu Santo y poder si al final el Espíritu Santo es el poder? No. Es decir, cuando habla del Espíritu Santo, se está refiriendo a las expresiones de lo de Dios en la vida de Jesús, a las manifestaciones de Dios en la existencia de una persona humana, ¿ya? De una persona humana. Entonces, le dio la capacidad para vivir a la altura, es decir, lo revistió de condiciones por las cuales Jesús podía hacer práctico todo lo que Dios dijera en su palabra. Y, por tanto, no le quedaba grande ningún acto de obediencia a Jesús. ¿Cómo Dios lo ungió? Con Espíritu Santo y con poder. Ahora sí. ¿Y cómo anduvo? ¿Ya? Haciendo milagros y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, Pablo les está diciendo aquí a los corintios que yo no llegué a ustedes tratando de convencerlos con mi habilidad oratoria, ni con mis conocimientos de tipo intelectual, sino que yo llegué a ustedes para dejarles ver a través de mi vida lo que el poder de Dios ha hecho en mí y me capacita para que yo se los transmita a ustedes con espíritu y poder, con demostración de espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, que es un distractor. Tanto conocimiento, tanta información, pero poca vida y poco poder. ¿Ya? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense que es un trabajo en otro orden, es un trabajo en otra disciplina, es un trabajo cargado de sobriedad alcanzada a través de la disciplina del ministro. El ministro pudo despacharse a dejar ver todas las cosas de sus habilidades,
Pero no, él dijo, ustedes lo que necesitan es descubrir que en todo eso están perdidos. Con todo ese manejo intelectual están desorientados, están desubicados. Ustedes necesitan meterse en los territorios en los que Dios les cambie realmente el patrón de vida, la perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que salva. Eso es lo que salva. Una de las cosas que de hecho nos tiene que preocupar es ver que la gente se puede sentir bien en medio nuestro. Pero mucha gente que se siente bien en medio nuestro, no se les despierta un interés por cambios de fondo de la vida. Entonces hay que preguntarse si la estrategia que hemos usado con ellos ha sido la correcta o si necesitamos hacer replanteamientos de métodos, de técnicas y de posturas nuestras, o es de pronto el vacío de nuestro nivel experiencial, nuestra falta de claridad y de conciencia de qué es un cristiano, cómo vive un cristiano, cómo interpreta la vida un cristiano, de modo que a través de eso podamos aclararle la situación a los que tenemos cerca y despertarles una motivación distinta en la práctica de su visión cristiana. Por eso ese texto, a partir del versículo 18, capítulo 1, versículo 18, lo inicia aclarando el impacto que produce en el mundo no cualquier mensaje. Fíjense ustedes, no es cualquier mensaje, no es cualquier discurso, no es cualquier argumento. Hay una cosa concreta que Pablo lo define con un nombre respecto al trabajo que se hizo con los corintios y que yo creo tiene que ver con lo que él hacía con todas las comunidades. Dice él, porque la palabra de la cruz, ¿ve? La palabra de la cruz, es decir, el argumento que se fundamenta en la cruz, el plan existencial que tiene su base en la cruz. Nosotros vemos ese manejo de la cruz como un punto crucial, ¿ve? Un punto crucial en el pensamiento cristiano. El Señor Jesucristo, recuerden que dice, hablándole a sus discípulos, les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, la cruz hace parte del presupuesto de la práctica de la vivencia cristiana. Y entonces Pablo identifica la cruz como un territorio central del mensaje salvador de la iglesia, y yo creo que era necesario para el pueblo de los corintios, como es necesario para el pueblo, para la humanidad en el día de hoy, cargada de tantas motivaciones y tantos intereses que nada tienen que ver con el presupuesto salvador de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿ya? A los que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque están movidos por otros intereses, están tocados por otras fuerzas, por otros impulsos. A esos la palabra les resulta locura. ¿Y qué quiere decir con locura? Quiere decir, es algo que no tiene sentido. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ese mensaje, y yo he escuchado de alguna forma de gente evangélica hablando del mensaje de la iglesia en términos de no de toda la visión teológica de la iglesia, sino de su postura negando el argumento de la teología de la prosperidad o cosas así por el estilo. Dice, es que lo de ustedes es una locura.
¿Ya? Eso, ¿quién se les va a pegar? ¿Quién se les va a meter a eso? Es que ustedes no estimulan nada agradable para la gente. Entonces uno dice, claro, es locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, y ese es el propósito, los que se salvan, esto es, a nosotros, y queremos que a otros también, es poder de Dios. Entonces, es bueno que preguntemos, ¿qué es eso de la palabra de la cruz? ¿Qué podemos entender nosotros como palabra de la cruz? Entonces, vamos a descubrir que la palabra de la cruz es un tipo de mensaje que contrasta con las expectativas del mundo. La cruz es un territorio que se ubica en condiciones contrapuestas a los anhelos de las personas respecto a su vida en el mundo. Y cuando entendemos eso, a nosotros nos resulta a veces como complicado, por falta de fe y por falta de vivencia, creer que la gente va a reaccionar positivamente a un mensaje así. Y por eso nosotros terminamos envolviendo de golosina el mensaje para hacerlo más dulce y agradable, y la gente se pierde el contenido de fondo del mensaje de salvación y se queda con el buen gusto de la golosina. ¿Ah? Y esas maneras de hablar con las personas sin decirles lo que Dios dice, y tratando de congraciarse con ellos, y tratando de hacerles sentir que así como están bien, solo es que estén en la iglesia, pero así como están bien, que no necesitan hacer replanteamientos de fondo, que no necesitan cambiar su filosofía de la vida. Hay gente que llegó a la iglesia hace algunos años y sigue teniendo los mismos criterios filosóficos existenciales que tenía antes de conocer el Evangelio. Todavía está considerando que ellos deben ser triunfadores con todos los elementos, con todas las propuestas que el mundo hace. Y no se ve como una persona que asume una filosofía alterna. No se ha cambiado su filosofía de la existencia, no se ha cambiado su plan existencial, no se ha cambiado su nivel de confianza y los criterios que tiene para confiar en Dios. Entonces, por eso vemos a la gente todo el tiempo pensando que Dios está en el plan de hacernos tan grandes y tan poderosos como la gente que hay en el mundo, y por eso luchamos por eso, y por eso le competimos al mundo por los intereses que tienen, y por eso terminamos mezclados en patrones y en ambientes sociales y ambientes culturales, en ambientes de tipo, digámoslo así, de planes de poder, de grandeza, de logros. Y la cruz se quedó por allá. La cruz se escondió, porque es que la cruz es una cosa tan inatractiva que es mejor no dejarla ver. Hay muchos líderes que dicen, eso se lo decimos después, eso se lo manejamos después, eso después él lo va a entender, ella lo va a entender. ¿Y cuándo es ese después? Ese después no llega, porque el día que trata de llegar eso, ese día la persona entonces dice que me engañaron. Ahora, hay gente que llega inocentemente buscando soluciones a sus problemas y de pronto se encuentra con la palabra oportuna, la palabra de la cruz objetiva, y eso les sirve para entrar en una crisis terrible, pero al final salen vencedores, porque el presupuesto de la cruz llega a tiempo. Pero hermano, la gente viviendo en su entusiasmo mundano, muy religiosos, pero con intereses y motivaciones mundanas, la palabra de la cruz no tiene cabida en ellos. Y por eso terminamos dando vueltas con ellos, como tratando de llevarlos
hacia un lugar donde en la iglesia se sientan cómodos, pero sin comprometerlos demasiado. Importante es tenerlos en la iglesia. ¿Y a quién estamos salvando? Es decir, ¿cómo podemos creernos una mentira de esas? ¿A quién estamos salvando así? Ya. Porque está escrito. ¿Cuál es el presupuesto de Dios? Porque Dios está pensando salvar a la gente. Dios está pensando salvar a la gente. Está escrito, destruiré, para mi propósito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, el camino de los sabios y el manejo de los entendidos no va a ser la vía central de mi programa de salvación. Porque los desecho, no me sirven. ¿Por qué? Porque me distraen la gente. Porque me desvían la gente. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, el que vive levantando conflicto, el que vive creando discusiones con todo el mundo alrededor de simples intereses teológicos que no tocan la vida de la gente? Porque tocar la vida de la gente requiere teología, y una teología muy clara, es decir, no es cualquier cosa, son teologías claras, pero teologías comprometidas con la salvación de la gente, no divagaciones alrededor de cosas que no sirven para conducir a las personas hacia objetivos reales de salvación. Es que así está establecido. Voy a destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos lo voy a desechar. Entonces, pregunta Pablo, ¿en esto de Dios dónde está? ¿Dónde llegó? ¿Dónde alcanza lo que ellos hacen? ¿Dónde Dios hace uso de ese tipo de argumentación? Dice Pablo, como contestando, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, frente al programa sencillo de Dios, al programa dirigido hacia el hombre con fines salvadores, Dios no terminó dejando ver que la sabiduría de los hombres, en cambio de acercarse al hombre para salvarlo, lo único que hace es hundirlo más, complicarlo más. Pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjense ustedes el argumento, no dice la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios se puso a pensar, esa es la sabiduría de Dios. Estoy viendo que este mundo no me conoce a través de caminos de sabiduría. Por eso dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, es decir, Dios en su capacidad para ver las cosas correctamente, descubrió que el mundo no le conoció mediante la sabiduría, ¿qué dijo él? Pues prefiero buscar el otro camino. El otro camino que no le permita a la sabiduría humana usar sus artimañas, usar sus habilidades, porque con eso me desvía a la gente. Entonces, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entiendan que no es que la predicación sea locura. La locura de la predicación es el mensaje. Hay predicaciones muy elocuentes, pero no tienen la locura del mensaje. ¿Ya? La paradoja del mensaje, el contraste. Contrastar la sabiduría de los hombres con el mensaje de Dios, que escoge una ruta que no incluye la sabiduría de los hombres. Y entonces se vuelve locura y se vuelve una cosa difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales, los judíos piden demostraciones, ¿ya? Los judíos piden que se les confirmen las cosas mediante acciones
que demuestren fehacientemente que Dios está haciendo algo por lo majestuoso, por lo poderoso, por lo impactante, por lo llamativo. De un milagro, por ejemplo. Fíjese que eso de las señales no es el centro del mensaje salvador. La locura de la predicación no tiene que ver con el interés de mostrar milagros y mostrar sanidades, porque paradójicamente, cuanto más ve la gente de eso, menos en serio toma lo de Dios. Esa es la manera como los hombres reaccionamos. Entonces Dios dice, eso no me sirve. Eso no me sirve. Por eso, cuando Jesús predicaba, muchas de las cosas que Jesús hizo, Él prefirió que todo el mundo no lo supiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que jugarle a los judíos con las señales es llevarlos a entender que no necesitan contrastar con su manejo cultural para entender las razones de Dios con las cuales Dios quería salvarlos ahora, en el tiempo de Cristo. Que es lo que uno entiende en el mundo actual. Dios quiere salvar al mundo. ¿Y dónde metemos a la gente que Dios quiere salvar? En esas discusiones comunes del manejo social de este mundo. Y no en la claridad de las grandes verdades de Dios, de las profundas razones verdaderas de Dios. ¿Ya? Y entonces dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos necesitan una argumentación enorme, una dignificación del mensaje a través de demostraciones filosóficas, filosofías que estén a la altura de la filosofía vigente del mundo cultural de ellos en aquel entonces. ¿Ya? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Imaginen ustedes, un Cristo crucificado es un Cristo débil que no muestra poder, ¿ve? Que no muestra señales. Un hombre crucificado es una señal fea, es un mal pronóstico. Si mi líder espiritual es un ajusticiado por los romanos y los judíos y colocado en una cruz, ¿qué se espera de mi movimiento espiritual? Y eso era la idea, ¿no? Cristo crucificado. ¿Qué podíamos esperar de un crucificado que es una persona que por sus delitos es ajusticiado? No. Entonces dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque nunca van a aceptar que el Mesías sea alguien que haya sido ajusticiado. Nunca van a permitirse aceptar eso. Y dice el texto, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice, imagínense un ser que quiere llevarnos a la gloria de Dios y termina en una cruz, expuesto a la humillación, al desprecio. ¿En dónde estaba su Dios cuando lo estaban crucificando? ¿Qué estaba haciendo su Dios por él? ¿Qué tal es la religión que deja crucificar a su líder? Es decir, eso no tiene ningún sentido. Si nosotros tenemos divinidades poderosas, tenemos semidioses grandiosos, ¿qué nos vienen a hablar de un hijo de Dios que muere en una cruz? Pero dice Pablo, cuando alguien es llamado y entiende el sentido de fondo del mensaje, para los llamados, ya sea de los judíos como los griegos, ese crucificado es el poder de Dios. Ese crucificado expresa las razones de Dios. Desde una cruz se expresa el poder de Dios. Y desde una cruz se expresan los argumentos de Dios. La verdad de Dios está manifestada en una crucifixión.
De modo que esa cruz tiene un poder salvador extraordinario, porque allí están las razones de Dios. Y ese es el reto. Ese es el reto. ¿Ya? Porque en esa cruz está expresándose el poder de Dios. Ese es el reto. Que nosotros veamos poder de Dios en una cruz donde la persona está absolutamente amarrada a condiciones que lo debilitan, que lo incapacitan, que lo convierten en una persona totalmente, digamos así, sometida, reducida, y que nosotros digamos, es que allí está el poder de Dios. ¿Cómo hacemos para acotejar? ¿Cómo hacemos para hacer evidente que en ese mensaje de la cruz de Cristo está el poder y la sabiduría de Dios? ¿Por qué todo eso? Dice Pablo, porque, hermanos, lo insensato de Dios, esa cosa que no se ve tan llena cargada de razones filosóficas, de razones de sabiduría, que se ve como tan insensato, pero que tiene que ver con el hecho real de la obra de Dios a través del Mesías, que es Cristo Jesús. Es más sabio que los hombres, ¿ya? Y lo débil de Dios es más fuerte o más poderoso que los hombres. Y aquí está la salvación. Poder llevar a la gente a entender este duro contraste es nuestro trabajo espiritual serio. Y esa conversión de los criterios, ese ajuste de intereses, de motivaciones, donde la cruz aparece como el centro donde está expresándose la sabiduría y el poder de Dios, eso, hermanos míos, es el trabajo nuestro. Ese es nuestro ministerio, y por eso es que le llegamos a la gente y la gente termina aceptando la salvación. Y por eso es que a veces nos perdemos con la gente alrededor de cosas que no descubren la necesidad de salvación de las personas. Porque cuando yo quiero conducir a una persona a entender que lo que va a recibir de Dios es más desde el punto de vista de logros que lo que ha conseguido, hermano, lo estoy desviando totalmente del objetivo, y de hecho nunca se va a convertir, porque cada vez voy a aumentarle su visión de grandeza, de criterio de sobradez, de superioridad, y no va a entender su inmensa necesidad, su inmensa pobreza, su gran vacío, en donde se precisa que Dios haga verdaderas expresiones de poder y logre reales y concretas manifestaciones de salvación. Espero que eso quede claro, mis hermanos. Espero que esa idea les permita a ustedes entender qué tipo de trabajo se nos está pidiendo. ¿Desde dónde estamos trabajando la gente? ¿Dónde estamos descubriéndole a las personas su inmensa necesidad de Dios, sus vacíos de Dios, sus insuficiencias? No. Y cuando estoy mostrándoles ese texto da para hablar muchas cosas, porque es que el texto se continúa con esa visión que debemos tener de lo que ha pasado con nosotros. Dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿ya? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿ya? Y sin embargo, Dios los ha escogido para salvación, ¿ya? ¿Cómo hizo? ¿Qué buscó? ¿Qué es lo que encontró o logró Dios tocar en nosotros, despertar en nosotros, que nos llevó a ser conscientes de nuestra necesidad de salvación? Y ustedes van a entender que por allí va el trabajo nuestro con la gente que vive alrededor nuestro.
con las personas que están con nosotros todo el tiempo, requiriendo que nosotros examinemos sus vacíos, sus huecos, sus limitaciones, sus estrecheces, sus niveles de conflicto, sus carencias, y les demostremos que desde sus pobrezas es que se pueden salvar, no desde sus suficiencias, no desde sus metas grandiosas, desde el territorio de sus grandes expectativas, sino de sus necesidades de fondo. Cuando yo le puedo demostrar a una persona que ese afán que tiene de tragarse el mundo, de ingerirlo, de apoderarse, de conquistarlo, está indicando una profunda angustia por su sentimiento de insuficiencia. De modo que el territorio en el que Dios puede salvarlo no es el territorio donde Dios le tenga que dar para que Él se conquiste el mundo, sino es esa claridad que Dios le da de su vacío de fondo, de su insuficiencia, de su nulidad, de sus complejos, de sus temores, y desde allí es que Dios salva. Es desde allí que salva. ¿Hacia dónde dirigimos nosotros el mensaje? ¿Qué les estamos tocando a ellos respecto a sus situaciones? ¿Cómo hacemos para desmontarle toda esa digámoslo así, esa estructura que ellos han venido elaborando para desde allí verse tan grandes, tan importantes, tan representativos y esconder toda la cosa fea que tiene que ver con lo que de fondo es lo que los está llevando a tomar esa desesperada búsqueda de soluciones a ese nivel? Es el problema de fondo, es lo que no se ve, es lo que se esconde, que nosotros debemos discernir. Pablo dice, cuando yo llegué a ustedes dije, yo a ellos no les voy a hablar de cosas que tienen que ver con grandezas, porque allí están perdidos, en eso están perdidos. Yo quiero es desnudarles sus vacíos de fondo, sus tremendas condiciones internas que las quieren ocultar, que las quieren negar, en ese afán que tienen de lograr todas las cosas grandes que quieren lograr. Fíjese que hay gente que tenemos en la iglesia, y eso le pido a Dios, que con misericordia, tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Porque hay gente que todavía no se baja de ese pedestal, de su orgullo, de tratar de esconder toda su debilidad en parapetos de grandeza, de logros, de conquistas, en su afán de lograr metas para verse más significativas, más importantes. Y todavía no hemos podido descubrirle, o no descubrirle, sino llevarlo a convencerse de su flaqueza de fondo, del problema que es el problema de fondo que le sostiene todo eso. Eso es lo que queremos evitar, es lo que queremos trabajar. Que Dios nos ayude. Por eso replantéese el trabajo que está haciendo con la gente que Dios ha colocado en sus manos. Y pregúntese a dónde los quiere llevar, que vean que descubran en ellos que entiendan qué verdad de fondo. Porque la vocación es distinta a la que el mundo tiene. Y que Dios nos ayude. Espero que esto haya quedado claro. Muy bien, hermanos, pónganse de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos dé más sensibilidad al respecto. Tenemos que hablar con más, digamos, centrarnos un poquito más en la idea de la palabra de la cruz. En esa propuesta de Pablo, la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Vamos a descubrir con más sentido
el valor de la palabra de la cruz, pero esto sirve de introducción, ese trabajo que estamos haciendo, hermano. Que Dios nos guarde de seguir distrayendo a las personas y seguir metiéndolas por donde no es y no dándoles la oportunidad de descubrir la dimensión profunda de sus vacíos, que es donde Dios quiere actuar para salvarnos. Que Dios nos ayude. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado hoy, por esta oportunidad que hemos tenido de entender esta idea, de colocarnos frente a ella y plantearnos una perspectiva distinta, un orden distinto del trabajo que estamos haciendo con la gente. Ayúdanos entonces a entender esta idea que es crucial, esto de descubrirnos haciendo un mensaje no dirigido a la necesidad de fondo de las personas, sino a las expectativas superficiales de ellos. Ayúdanos entonces a encontrar ese camino que nos meta a ese lugar profundo de sus vacíos, de sus conflictos, de sus ausencias, de sus insuficiencias, Señor, que son las que están requiriendo la intervención tuya para salvarlos. Ayúdanos a llegar allá y afectarlos a ese nivel. Ayúdanos a descubrirles su profunda necesidad de ti. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude y que Dios nos dé una claridad mayor para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Dios les bendiga. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.